Bienvenidos al clase de evangelismo. Soy Perry Hubbard, su maestro. En esta clase vamos a investigar qué significa esa palabra evangelismo y nuestra responsabilidad de evangelizar. En este vamos a hablar sobre el llamado de ese evangelismo que significa proclamar la buena nueva y un llamado de predicar y investigar en esa clase los textos cruciales. El primer texto está en Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa es una sumación muy breve. Llega el Espíritu Santo a dar a nosotros el poder de ser testigos, de ser representantes de lo que nosotros hemos encontrado, no de hablar de otra persona o otra cosa, somos los testigos. Es importante, porque no es secundaria, información secundaria, es información de primera persona. Y el concepto de evangelizar es hablar de nuestra experiencia, nuestra relación con Jesús y Dios. Y la dirección es hasta la persona a nuestro lado, áreas conocidas, hasta áreas menos conocidas, a personas rechazados, desconocidos, y al final a personas de otros lugares y otras culturas. Entonces el evangelismo cubre mucho, pero el concepto aquí es personal. Entonces en ese proceso definimos características cruciales. ¿Quién? A todos los que saben el mensaje tienen esa responsabilidad. Que a lo que ha sido un testigo y donde Jerusalén, Judea, Samaria y el mundo. Son las preguntas contestadas en ese pasaje. El segundo pasaje breve es Marcos 16:15. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. En donde no hay límite de posibilidades. El concepto es encontrar a todas las personas posibles en todas las áreas del mundo con ese mensaje, las buenas nuevas. Entonces aquí las dos preguntas: ¿dónde debemos entrar en todo el mundo? ¿A quién o qué hacen? Nosotros predica el Evangelio, buenas nuevas. Lucas 24, 46, 49, eso es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Aquí hay información. Hablamos de la muerte y la resurrección de Jesús. Y hablamos de arrepentimiento y el perdón. Son dos aspectos cruciales en el evangelismo. ¿Y a quién tiene esa responsabilidad? Ellos que son testigos, nosotros que han recibido la información, han experimentado el cambio que está representado en esa muerte, resurrección, arrepentimiento y el perdón. ¿A dónde? A todas las naciones. ¿Y cómo? ¿Cómo hacemos? Por el poder del Padre, del enviado por el Padre, el Espíritu Santo. No está basado solo en nuestra capacidad, nuestro poder, nuestro plan o deseo. Está basado en el poder y presencia de Dios. Juan 15:16. Usted no me escogió, pero le escogí y le nominé para ir y cargar fruta, la fruta que durará. No es una decisión personal a escoger a hacer ese trabajo. Somos escogidos por Dios, por Jesús. Está aquí para hacer ese trabajo. Hay muchos que piensan que solo los apóstoles, porque solo los discípulos estaban presentes en ese momento,
pero en realidad en otros pasajes llega a ser bien claro que no solo los 11, 12 o solo líderes, es para la responsabilidad de todos de nosotros. Entonces aquí en esos escogidos por Dios, y no hay personas excluidas porque todos nosotros somos testigos, ¿a dónde? Estamos llamados para ir, no esperar. Ese es un asunto importante del evangelismo. Vamos a hablar mucho de ese concepto. El trabajo es no esperar a la gente a llegar a nosotros. El trabajo es para nosotros a ir y encontrar a la gente para predicar, para evangelizar. ¿De qué? De los resultados de frutos que durará. No es un evento. Ganamos una persona al altar y después no hay otro asunto. Entonces, el concepto en evangelismo es tener fruto que durará, que continuar después del momento de decisión y causa un cambio en la vida y hace posible de esta persona ser un seguidor, no solo convertidor, seguidor de Jesús. Mateo 28, 18, 20. En ese pasaje recibimos mucha información. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aquí la base de esa acción, autoridad de Jesús. Su resurrección dio a él la autoridad a tomar control de todo el mundo y a avanzar el reino de Dios en todas las áreas. Y está bien claro, él tiene la autoridad y sus mandamientos son claros. Vaya, no espera, vaya. Discipular, no solo pronunciar o anunciar, discipular a la gente en ese mensaje. Vaya a predicar, discipular, bautizar. Hace posible a cada persona llegar a un punto de compromiso fuerte en ese proceso, en esa decisión. Y al final enseña, completar el ciclo, hace posible a ellos que tomaron decisiones a ser seguidores, a repetir ese proceso para la próxima generación. ¿Y a dónde? A todas las naciones. Y la promesa es, Jesús estará con nosotros en todas las situaciones. ¿Cuál es el concepto de proclamación? Jesús declaró muchas veces que sus seguidores están esperados a ir a decir a otros. ¿Qué significa ese concepto de proclamación o anuncio en ese proceso? Los discípulos escogidos para producir fruta. No sé, esa proclamación no es por el momento y no hay más. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así que el Padre les dará todo lo que le piden en mi nombre. Aquí hay dos conceptos aquí. Esa petición, oración a Dios a recibir bendiciones tiene un enfoque para hacer posible ese trabajo de proclamación, de evangelización, que dar como resultado frutos que perdurar. No es para ganar una buena casa, buena vida. El enfoque de ese concepto es, Dios tiene los recursos necesarios para nosotros de hacer una actividad fuerte, central en el reino, evangelizar, producir frutos. Entonces aquí en su oración está confirmado, Juan 17, 20 a 23. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti,
Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Hay mucha información aquí para nosotros. El concepto es para nosotros enfocar la atención en esa idea. Dios está enviando a nosotros y Jesús está orando para ese proceso. Nosotros hemos recibido un mensaje, una bendición, y nuestro trabajo es compartir con otras personas que no han escuchado nada en ese momento, pero por nuestro testigo pueden recibir información y recibir una bendición a unificar con Dios en ese proceso. Entonces, declara que recibirán poder especial para llevar a cabo. Ese es Hechos 1. No es basado en nuestro poder, nuestro conocimiento, sabiduría, conocimiento, habilidades. Está basado en el poder de Dios. Y Juan 14, 16, yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces vamos a recibir el poder de hacer ese trabajo de evangelizar. Y esa es la razón central del trabajo del Espíritu Santo, es estar con nosotros, de apoyar a nosotros en ese proceso de presentar, proclamar ese mensaje a los perdidos. Hay otra parte de instrucción de Jesús que involucró a enviarlos fuera a predicar. No solo esperar al momento final o a un tiempo más allá. En los tiempos de discipular, Jesús envió a los discípulos a predicar y evangelizar. Lucas 9, entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No llevan nada para el camino. Otro, Marcos 3, designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Y Mateo 10, donde quiera que vayan, predican este mensaje. Entonces, en los primeros tiempos de discipular, ellos recibieron ese mandato de predicar, compartir, y esa asignación de ir a otros lugares, vayan a predicar. Entonces, siempre del punto de comenzar, Jesús tuvo en su mente ese concepto de discipular para enviar, para evangelizar. Jesús da instrucciones extensivas en los aspectos diversos del trabajo. Y hay ellos que fueron llamados para hacer. Hay pasajes, Mateo 10, 1 a 20, Marcos 6, 7 a 13, Lucas 9, 1 a 6, Lucas 10, 1 a 20 también. En el concepto, mucha información, muchas instrucciones, direcciones, enviadas fuera con poder a predicar y actuar, enviado fuera a ser testigos, enviado fuera con promesa de ayuda en ese proceso. Entonces, estas son las fundaciones de esa actividad de evangelizar. Jesús les dije que han sido seleccionados. Entonces, Marcos 3 otra vez, Juan 15 otra vez. Somos seleccionados por Dios, por Jesús, de hacer ese trabajo. Pero las palabras y la acción de Jesús tienen base en el Antiguo Testamento. Ese no es un concepto solo de Jesús, solo del Nuevo Testamento. El concepto de proclamación del amor de Dios, su plan de salvación, es parte del Antiguo Testamento. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que es bien conocido para nosotros. Isaías 61, 1, 2.
el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor. Este es, en realidad, es un esbozo del plan de Jesús en su actividad y representan de una forma su mandato a ir al mundo a proclamar el evangelio. El fondo, otro, promesa para Abraham. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, el primer concepto, ese plan de Dios tuvo una idea de bendecir a todo el mundo, todas las familias de la tierra. Entonces, esa idea de ir a todos comenzó en ese tiempo de la promesa a Abraham. El llamado de Israel tiene un concepto de una nación de sacerdotes, Éxodo 19:6. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces, si toda la nación son sacerdotes, ¿a quién servir? ¿A cada uno? No es necesario. Entonces, el concepto original es, esta nación será un sacerdote para el mundo, hacer posible al mundo a ver la existencia y realidad de Dios y a hacer posible la extensión de ese amor, esa bendición a los otros. Y hay bastantes pasajes en los salmos, en los profetas que revelan esa idea que Israel será una bendición y a las naciones para atraer las naciones a Dios. Como estos salmos, se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones. Salmos 57:9. Te alabaré, Señor, entre los pueblos. Te cantaré salmos entre las naciones. O Salmos 77:2-4. Para que se conozcan en la tierra sus caminos, y entre todas las naciones su salvación. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Y alégrense y cantan con júbilo las naciones, porque tú las gobiernas con rectitud. Tú guías a las naciones de la tierra. Salmos 96:3. Proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Salmos 98:3. Todos los confines de la tierra son testigos de la salvación de nuestro Dios. Salmos 105. Den gracias al Señor, invoca su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. Cántenle, entónenle salmos. Hablan de todas sus maravillas. Y al final la oración de Salomón incluye ese concepto de una invitación, un testigo a las naciones del poder y presencia de Dios. Trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraída por tu gran fama y por tus despliegues de fuerza y poder, han venido de lejanas tierras. Cuando ese extranjero venga y ora en este templo, óyele tú desde el cielo, donde habitas, y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre, y al igual que tu pueblo Israel, tendrán temor de ti y comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre. Un propósito del templo atraer a otros a Dios. Entonces, el concepto de evangelizar no es algo solo del Nuevo Testamento. Hay muchos puntos, mucha información que soportar el concepto que Dios siempre tuvo en mente alcanzar el mundo con su salvación y su amor.
Otro reconocimiento de los profetas en Pedro, Hechos 3. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes pues son heredores de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de su descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo y lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Es una salvación de Pedro, del propósito de Dios en todo su plan, del primer día de anunciar ese plan a Abraham hasta el llegado y de Jesús, su muerte y resurrección, que hace posible nuestra salvación. Entonces, ahí es otro. Alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, proclaman la grandeza de su nombre. En los profetas también ese anuncio, ese concepto de proclamar ese mensaje de la buena nueva a todos. También Isaías 49. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Es una confirmación del plan de ir a todo el mundo con ese mensaje. No solo comenzó con Jesús, estaba el plan siempre en la mente de Dios. Es un pasaje poco más largo, pero representan otra confirmación. No solo las personas buenas, pero también rechazados, personas excluidos. Ese grupo Samaria está mencionado en ese pasaje. No Samaria, pero personas excluidos. El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor no debe decir, el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir, el único, no soy más que un árbol seco. Porque así dice el Señor, a los únicos que observan mis sábados, que eligen lo que me agrada, sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos y hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Y a los extranjeros que han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado, sin profanarlo, y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Entonces, personas rechazados, excluidos por cosas físicas o sociedad, están incluidos. Personas extranjeras de otras culturas, otros grupos, no de la nación de Israel, incluidos. Entonces, la descripción el mandamiento de Jesús en Hechos y otros, está basado no en algo nuevo, está basado en un plan, siempre un plan de Dios, de incluir a todo el mundo en su salvación. Y otro les daré un señal, y a algunos de sus sobrevivientes los enviará a las naciones, a Tarsos, Pul, Lirio, famoso para sus arqueros, Tubal y Grecia, a las costas lejanas, que no han oído hablar de mi fama ni han visto mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Y a todos los hermanos que ustedes tienen entre las naciones, los traerán a mi monte santo en Jerusalén. Entonces tenemos muchas escrituras que soportar ese concepto. Y al final, ese libro Micaías, en los últimos días, el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y elevado por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella.
Bueno, no representan no cambio de altura de una montaña, pero el cambio de conocimiento de Dios, levantar el nombre de Dios sobre todo y el llegado de personas de todo el mundo hacia Dios, que es la montaña espiritual para todo el mundo. En la vida de Daniel, vemos un impacto increíble en Nabucodonosor y en Dario, dos imperios diferentes. Pero por ese testigo de Daniel, cambiaron las vidas de dos personas, cambió la vida de dos. Pablo entiende como esencial ese concepto de evangelizar, ese llamado para predicar en Hechos 20, 24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Entonces, Pablo no tuvo el Nuevo Testamento, solo tuvo ese Antiguo Testamento. Y este está basado en sus enseñanzas y estudios de ese libro. También Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Entonces, ese concepto de evangelizar, proclamar la buena nueva, está anclada en las enseñanzas y palabras del Antiguo Testamento. Esta representa el corazón de Dios por siempre, un plan, y nosotros tenemos esa responsabilidad a proclamar ese plan, como que llamamos el Evangelio. Pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y la predicación acerca de Jesucristo, al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Una salvación otra vez. Y hay muchos pasajes que representan ese concepto. El evangelio es algo planeado por Dios por siempre y tenemos esta carga de pronunciar a todo el mundo ese mensaje. Otra vez por cualquier medio, ese es el concepto aquí. Y repetición, es la responsabilidad de todo. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Tenemos ese trabajo. O como Colosenses 3, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Jesús incluye todo en esa cosecha, ese trabajo. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos, pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envía obreros a su campo. Entonces Jesús usa ese concepto de trabajo, de cosecha, pero lo que es interesante, por mi experiencia en el campo, es cuando llega el tiempo de cosechar, todo el mundo, miembros de la familia, de niños, de ancianos, están involucrados en la cosecha. No hay personas excluidas, siempre hay un trabajo referente a esa cosecha. Entonces, en un tiempo de cosechar, todas las personas tienen sus responsabilidades en preparación, cuidar de obreros y algo, un aspecto que guarda relación al proceso. Esa es la imagen de Jesús. Hay una cosecha, pero es como no hay suficientes obreros. Porque muchas personas piensan, no es mi trabajo, es de una persona específica, pero en realidad, cuando hay tiempo de cosechar, todo tiene su parte de jugar en ese proceso.
Joel, otra idea. Después de eso derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Otra vez, este concepto, todos nosotros tienen parte en ese proceso. Anteriormente, muchos pensaron solo en los profetas o reyes o sacerdotes, pero en ese está mencionado, no importa, todo el género humano, hijos, hijas, siervos, siervas, ancianos, jóvenes, no hay persona, no hay edad, no hay grupo excluido de esa responsabilidad de proclamar el evangelio. En Romanos existe la bendición. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predica? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Entonces, ese es un ánimo para nosotros a considerar nuestra parte en preparar, enviar y ir a compartir ese mensaje al mundo. Entonces, este es el concepto de la fundación de Escritura que da a nosotros la dirección, la responsabilidad, el mandamiento a evangelizar, a ser testigos en este mundo, y en todas las áreas, no importa su edad, no importa su conocimiento, sabiduría, todos nosotros tenemos nuestra parte, nuestra responsabilidad en promover, presentar, predicar, anunciar, discipular el mundo en ese mensaje de amor de Dios, la posibilidad de ser salvado por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Bueno, comenzamos ese proceso de aprender qué significa evangelismo y nuestra responsabilidad de evangelizar los perdidos del mundo. Nos vemos en clase 2.